En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden sentarse. La oración correcta de esta misa es la siguiente. Omnipotente sempiterno Dios, que a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, elevaste en cuerpo y alma a la gloria celestial, te pedimos nos concedas que, teniendo siempre fijos los pensamientos en las cosas eternas, merezcamos gozar de su misma gloria. La epístola es del libro de Judith. Te bendijo el Señor con su poder, porque por ti aniquiló a nuestros enemigos. Bendita tu hija ante el Dios Altísimo sobre todas las mujeres de la tierra. Y bendito el Señor Dios que creó los cielos y la tierra, que enderezó tus pasos para quebrantar la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Pues no se apartará eternamente tu esperanza del corazón de los hombres, por cuanto no perdonaste a tu vida, lastimada por la humillación de nuestro linaje. Antes acudiste en socorro de nuestro abatimiento, caminando derechamente en el acatamiento de Dios. Tú eres enaltecimiento de Jerusalén, tu gloria grande de Israel, tu grande honor de nuestro linaje. El Evangelio es según San Lucas. En aquel tiempo, llena Isabel del Espíritu Santo, levantó la voz con gran clamor y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí esto que venga la madre de mi Señor a mí? Porque así como sonó la voz de tu salutación en mis oídos, dio saltos de alborozo el niño en mi seno. Y dichosa la que creyó que tendrán cumplimiento las cosas que le han sido dichas de parte del Señor. Y dijo María: Mi alma engrandece al Señor y se regocija mi espíritu en Dios mi Salvador, pues puso sus ojos en la bajeza de su esclava. Pues he aquí que desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque hizo en mí favor grandes cosas el Todopoderoso, y cuyo nombre es santo, y su misericordia por generaciones y generaciones para aquellos que le temen. Gracias a Dios podemos tener un año más esta fiesta de la Virgen Santísima, este misterio de su vida, que es un misterio muy nuestro también, porque María es de nuestra carne, somos de su linaje, y toda su vida es para nosotros un motivo de gozo, porque viendo en ella lo que Dios ha sido capaz de hacer con su gracia, es un estímulo constante para buscar con su intercesión, con su ejemplo, con su ayuda, imitarla en todo. Y María, terminado su curso terrestre en este mundo, pues subió al cielo, fue asunta al cielo. Y este hecho no es solamente algo histórico, constatable, no solamente es un milagro, es una revelación, es una verdad dogmática, es parte del dogma católico. ¿Y por qué se definió esto? Cuando la Iglesia define un dogma, no hay muchos, es para asegurar, garantizar frente a aquellos que dudan, a aquellos que atacan una verdad de siempre de la Iglesia. Y no fue casualidad que el Papa Pío XII, en unos años muy difíciles, los años 50, que fueron el preludio de lo que vino después, hiciese este hecho como homenaje a María y para blindar, por así decirlo, algo que ya estaban poniendo en duda muchos. Cuando el 10 de noviembre del 50 él proclamó la bula de la declaración dogmática de este hecho de la Asunción de María, le salieron granos a los protestantes y a los modernistas, porque María, la Madre de Jesucristo, es el gran obstáculo para la unión ecuménica de los cristianos, según dice esta gente, como el papado. Entonces, claro, que un papa, el último papa, declara un dogma que era plenamente aceptado, celebrado, creído desde siempre por la Iglesia, esto era imperdonable. Esto fue otro golpe al ecumenismo, que es el objetivo de esta falsa Iglesia. Es el objetivo de crear una falsa religión universal en la cual todos son hermanos, porque todos son hijos de Dios, como dice este apóstata mayúsculo que es Bergoglio. Pero bueno, entonces por eso el Papa
¿qué hizo? El Papa simplemente definió algo que la Iglesia ha creído siempre, y es que al final de su vida terrestre, María Santísima fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. No dijo más. ¿Pero qué celebraba la Iglesia en este día desde tiempo inmemorial? Dos hechos. El tránsito o dormición de la Virgen y su asunción corporal al cielo. ¿Por qué? Porque María es hija de Adán y Eva. Ella no está manchada por el pecado original. Ella no tuvo que sufrir las consecuencias del pecado original que sufrimos todos. La corrupción de nuestra carne, la muerte, también pues la concupiscencia, todo lo que es las miserias que heredamos de nuestros primeros padres. Y por tanto, además, María, concebida sin mancha original, en previsión de los méritos de su Santísimo Hijo, pues no conoció el pecado original. Entonces, en su Inmaculada Concepción ya estaba contenida su asunción. ¿Por qué? Porque la que fue purísima desde su concepción no podía conocer la corrupción del sepulcro, no podía, porque su carne no podía corromperse, era llena de gracia. Y ahí van incluidos todos los dones y beneficios que Dios concede con la gracia. Y como ellos tienen en grado sumo, ni de lejos ni el pecado, ni las faltas, ni la corrupción podían tocarla. Pero ¿qué pasa? María es la primera redimida completamente por el Señor. ¿Nosotros estamos redimidos? Sí, estamos redimidos. Si estamos en vida de gracia, estamos redimidos. Es decir, gozamos de los frutos de la redención, pero aún no estamos totalmente redimidos. ¿Por qué? Porque un día moriremos. Y quiera Dios que muramos en gracia de Dios. Y entonces nuestra alma irá al cielo o al purgatorio, pero nuestro cuerpo se corromperá en el sepulcro. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo aún no ha sido redimido. ¿Cuándo lo será? En la resurrección de la carne. Y entonces podremos gozar como María gozó inmediatamente ese privilegio que ella tuvo únicamente por ser quien era. Y nosotros un día también lo participaremos. Es nuestra fiesta también. ¿Por qué? Porque con María tenemos la certeza, la garantía de que si perseveramos con ella y como ella, también un día podremos gozar de esa redención plena, que es el negocio de nuestra vida en este mundo. No estamos para otra cosa. Porque aquí se va a quedar todo. Se va a quedar todo lo que nuestra carne ha hecho, bueno y malo. Y por lo tanto, ¡qué locura! ¡Qué necedad! Ese culto al cuerpo de este mundo. Vales lo que vale tu cuerpo. Así que enséñalo mucho. Cuídalo mucho. Adórnalo mucho. Opéralo mucho. Y eso es lo que yo valgo en esta vida. Pobre gente, engañados, necios, realmente despreciando la gloria que Dios les promete para ese mismo cuerpo, que no tiene nada que ver con maquillajes, ni tatuajes, ni nada por lo visto, nada que ver. Entonces, claro, por eso es por lo que María quiso morir. ¿Por qué? Porque la muerte en ella no fue un castigo como para nosotros. Para María la muerte fue un paso porque quiso morir la muerte del Señor, de su Hijo. Hay infinidad de sermones, de homilías, de poemas, de himnos, de cánticos que cantan a María Asunta desde los principios de la Iglesia. Hermosísimos. Todos llenos de la fe católica, lógicamente. Un hecho, por ejemplo, en España, mi tierra, que está... me callo. En Elche
Elche es un pueblito de Valencia, en la costa del Mediterráneo de España. En 1265, en plena reconquista contra los moros y musulmanes, un rey, Jaime I, reconquista esa zona. Ese día, el 15 de agosto, reconquista Elche. Y viene del mar una especie de sarcófago del mar Mediterráneo y todo el mundo sale a recibirlo y hay una estatua de la Virgen ahí. Impresionante. Bueno, pues desde esa fecha, el 14 y el 15 de agosto, todo el pueblo de Elche celebra la dormición y la asunción de la Virgen, en cuerpo y alma. No había ninguna distinción dogmática, era fe, la fe católica, que la Iglesia garantiza cuando proclama dogmas. Y entonces, es algo vivido ya de siempre en la Iglesia, en Oriente y en Occidente. ¿Y esto por qué? Porque la fe se expresa en la liturgia, en las tradiciones populares. Entonces María quiso morir para ser así de semejante a su Hijo. Y él pudo, lógicamente, haberla exento de esa muerte física, que es la separación de su cuerpo y de su alma. Pero murió. Y esto es un tema que algunos polemizan inútilmente. Esto no menoscaba en lo más mínimo la grandeza de María, ni su pureza en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque su muerte no significó castigo, no significó corrupción, significó semejanza. Y claro, por eso es por lo que ella murió, su alma se separó de su cuerpo, pero en poquísimo tiempo resucitó. Y fue asunta al cielo. ¿Quién la llevaron? Los ángeles y nuestro Señor que vino a recogerla. Si nuestro Señor cuando resucitó, ¿a quién fue a ver primero que nadie? A su Santísima Madre, para consolarla, para llenarla de ese gozo de su victoria, que ella nunca dudó María que iba a resucitar. Fue la única luz encendida en esa tiniebla universal, cuando se rajó la cortina del templo y se abrieron las piedras. Ella no tuvo que ir corriendo al sepulcro, estaba vivo, iba a resucitar. Pues de igual forma, fue el Señor el que vino a introducirla de la mano en el templo. Y fíjense que todo esto son imágenes que ya están preanunciadas en la Sagrada Escritura. ¿Quién era Judith? Judith era una mujer viuda de la tribu de Simeón, que vivía en tiempos en los cuales los asirios estaban invadiendo esas tierras. Y era de una ciudad llamada Betulia, una ciudad que estaba asediada por los asirios, un ejército imponente. Estaban realmente muertos de miedo, dudando de rendirse y entregarse a ellos. Y dijo, no, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan del poder de Dios? Y para que vean que Dios es capaz de hacer lo que los hombres no hacen, una mujer, yo, voy a derrotar a ese ejército. ¿Y qué hizo? Se engalanó, fue a Holofernes, que era el general asirio, y le cortó la cabeza. Y llegó con la cabeza de este individuo, el enemigo, llegó a la ciudad y se levantó el asedio. Una imagen de María. María entró en el cielo, no con la cabeza de Satanás, habiéndole pisado la cabeza, humillándolo aún mucho más. Y cuando el rey David llevó el arca de la alianza a Jerusalén, aquello fue la fiesta más grande del siglo. Danzas, cánticos, liras. Y él mismo bailando delante de ella. Y después su hijo Salomón, cuando concluyó ese templo grandioso, majestuoso, igualmente introdujo esa arca en el templo en medio de unas fiestas, holocaustos, cánticos por todas partes, muchos días de fiesta. ¿Qué no será el cielo un día como hoy, cuando no entra la cabeza, entra la madre del Señor? A Elías lo arrebató un carro de fuego.
San Pablo fue hasta el quinto cielo, hasta el séptimo, hasta que fuera. María fue hasta el mismo trono de Jesucristo, a su derecha. Es nuestra victoria. Bendita seas, María Santísima, porque tu fe ha hecho posible que Dios cumpliese todas las promesas que te hizo, también esa, de sentarte a mi derecha, incorrupta, la nueva criatura que yo he ganado con mi resurrección y con mi muerte. Es maravilloso. Y por lo tanto, Señor, gracias, porque tenemos una madre así, que no ha dejado ni dejará de hacer por nosotros en el cielo. Y por lo tanto, cuánta confianza debemos tener con María. Cuánto amor delicado, cuánta dulzura en nuestro trato con ella. Y cuánta obediencia a lo que ella nos pide, que no es más que hacer lo que nos diga. Hacer lo que nos diga. Entonces, claro, ¿cómo voy a hacer lo que Jesús me dice si no sé lo que me dice? Sí. Toma y lee. Toma y lee. Tole et leye. Le dijo el Señor a San Agustín, déjate de cuentos, toma y lee. Lee. Y entiende. Y vive. Y aplica eso en tu vida. Porque Dios nos pide imposibles. Y si te los pide, Él los hará posibles para ti. Porque es omnipotente. ¿Verdad? Y por eso qué pena que hoy día estas cosas, primero, no se conocen porque no se predican. Y segundo, vacaciones, pachanga, fiestas. ¿En cuántos pueblos de España hoy es la fiesta mayor del pueblo? Una misa para cumplir el compromiso y pachanga. Toros, verbenas, borracheras, pachanga. En honor de la Virgen. Qué tristeza. Qué tristeza. México no sé, pero en España es una tristeza. Pero bueno. Y por lo tanto, bueno, pues, Señor, entonces no tener miedo a la muerte. Y fíjense, por eso tenemos que decir, Señor, acepto mi muerte. Y acepto las condiciones que tú quieras que la sufra. Porque para mí va a ser sufrir la muerte. Para María fue un premio. Fue una recompensa. Fue morir de amor. Dice San Francisco de Sales que, y es cierto, hay 3 espadas que menciona la Sagrada Escritura. La espada de la palabra de Dios, la espada del dolor y la espada del amor. Tiene una homilía preciosa. Dice, María murió atravesada por esas 3 espadas. Cuando vio a Jesús traspasado por esa lanza, esa le llegó al corazón. Y Jesús murió, ella tardó más en morir. ¿Por qué? Porque esa agonía que sufrió fue para dar luz a la Iglesia, el tiempo que tuvo entre nosotros. Pero murió de amor como el Señor, y por eso María es la corredentora. Este es el siguiente dogma que hay que definir cuando tengamos un Papa como Dios manda. Es la corredentora. ¿Por qué? Porque nadie como ella ha colaborado así con el Señor para hacer posible nuestra redención. Nos redime el Señor, evidentemente, solo Él. Pero ella es la que más le ayudó. Y ese título es debido a ella. Igual que la medianera universal de todas las gracias. Que esto el modernismo le salen, no quieren ni oírlo. No quieren ni oírlo. ¿Por qué? Porque no son cristianos, no son nada. Son una falsa religión, ¿verdad? Y por eso es por lo que en este día alegremos mucho, aunque María no está entre nosotros, pero estará un día recibiéndonos también a las puertas del cielo para decirnos, bien, siervo bueno y fiel, recibe como yo la recompensa de tu Señor. Y esto no es el opio del pueblo, esta es nuestra esperanza. Y vivir poniendo nuestra esperanza en otras cosas es necedad. Saber esto y enamorarnos de tonterías, adorar tonterías. ¿Dónde estamos? ¿Para qué tenemos la cabeza sobre los hombros? Entonces, tengamos en cuenta que esto es un compromiso de mucha responsabilidad para nosotros. No puedo vivir como un pagano conociendo estas cosas. ¿Cómo que no? Porque esto es, de verdad, nuestra felicidad en anticipo en María. Y por lo tanto, demos gracias a Dios por su fidelidad, por sus dones, por todo lo que hizo en ella, porque es para nosotros. Y todo el cielo gozoso
como cuando nos da nuestro Señor. Pues muchas felicidades, si hay aquí alguna asunción, pues muchas felicidades por su santo también. Y sobre todo pidamos mucho para que seamos testigos de estas verdades. ¿Cómo? Con la alegría de nuestra vida. ¿De dónde? De nuestra esperanza. Nos podrán quitar todo menos eso, si no les dejamos. Todo menos eso. ¿Por qué? Porque esta certeza es de Dios. No es que yo me haya autolavado el cerebro, es de Dios, es gracia de Dios. Que conozco por la fe. Que se hace vida porque quiero vivir así. Y se hace amor incondicional al Señor y amor tiernísimo a María. Y por tanto que esto se note en nuestra vida. ¿Cómo podemos estar deprimidos? O tristes, o ansiosos. ¿De qué? Aunque nos hagan la vida a cuadritos quien sea, no importa. Mejor así. Más mérito para purificarnos. Así que de verdad, veamos todo con esta perspectiva. Y es maravilloso. Y entonces la cruz se hace amable, el dolor se hace soportable y la tribulación se hace gracia. ¿Por qué? Porque yo, Señor, contigo estoy mereciendo un poquito más esa gloria que no me merecía, pero gracias a ti sí. Que no nos quejemos, no reneguemos. Demos gracias y sonriamos, Señor, en tu nombre. Con tu ayuda, María, esto voy a aprovecharlo para mi santificación, lo que sea. Porque para los que amamos a Dios, todo coopera para nuestro bien, ¿verdad? Entonces, vivamos de estas verdades de fe y toda la vida se hará realmente un tránsito hacia el cielo. Y que podamos invitar a muchos a que se abran esta fe, a esta verdad. Y entonces también llegaremos, no vacíos, sino con mucha gente con la que tenemos que gozar de estos tesoros. Apáguenos, por favor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Querido